Gabon guztiei, hemen gaituzue berri zuekin egoteko prest. Badakizue, hau Eusko Ikaskuntzaren ingurua duzue. Radio Vitoria. ¿Qué tal están? Muy buenas noches y gracias por compartir estos minutos con nosotros. Como saben, Eusko Ikaskuntza les acompaña mediante las ondas de Radio Vitoria todos los sábados a la noche, a caballo con el domingo en esta su tertulia. Hoy trataremos la vida y obra de un personaje. No traemos a esta mesa ni una polémica, ni un tema que ronde todos los días en los medios de comunicación. Hoy les queremos acercar a un vitoriano, a un hombre conocido quizás más fuera que en casa, a un hombre que nos dejó su obra como legado, y al que uno no sabe si los alaveses le hemos correspondido como merece. Les hablamos de Ignacio Aldecoa. Una parada y les presento a nuestros invitados. A mi derecha, Elías Aguirrezábal, médico especializado en análisis clínicos, hoy en día jubilado, y que está con nosotros porque era un gran amigo de Ignacio Aldecoa, protagonista hoy en Eusko Ikaskuntza. Elías, muy buenas noches. Muy buenas noches, sí. Nos decías, a micrófono cerrado, que conociste a Ignacio Aldecoa, no en Vitoria. No, en Vitoria no nos conocimos. Él iba a los maristas, y yo iba a los corazonistas, o sea que no coincidíamos ni en el bachiller ni en nada, y las familias tampoco se conocían. Entonces, era muy conocida su tienda, la tienda de ellos, de los accesorios de la pintura, todo relacionado con la pintura de los pintores de Victoria, podríamos decir, todo el material que lo vendía la familia de los Aldecoa. ¿Dónde estaba esa en tienda? en la calle Postas. En el número 20, 30, 32, 34 sería, porque hasta que la han derribado ha existido ahí, estaba la casa entera, la ocupaban los Aldecoa. Tenía 2 pisos o 3 pisos y vivía toda la familia de los Aldecoa, no solo de Ignacio, sino de otro hermano de Aldecoa, otro familiar, un tío de Aldecoa. Naciste en 1921, tienes 78 años. Actualmente, ¿cuántos años tendría Ignacio Aldecoa? Pues 3 menos que yo solíamos tener. Él nació en el 25 y yo en el 21, 4 años menos que yo, pero nos conocimos en Salamanca. Porque has dicho que marianistas, corazonistas, habitualmente entre esos dos colegios siempre ha habido cierto oficio. Sí, a veces. No, en la época mía yo no teníamos nada que ver con ellos. Estábamos al margen uno de un grupo de otro. Ni les tirábamos piedras, ni castañas, ni nada. Pero tampoco teníamos relaciones de amistad, de fraternidad, o algunos motivos de convivir juntos o ir a celebrar alguna fiesta, en el absoluto. No teníamos relación con ellos. A pesar de que en Vitoria Luego es un pueblo grande... Luego ha habido enfrentamientos, se han llegado, pero en la época mía en absoluto. No había ni amistad ni enemistad. A mi izquierda, como les decía, Juanjo Ortiz de Mendívil, catedrático de literatura en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad del País Vasco. Actualmente jubilado, pero también profesor emérito de dicha universidad, ya que imparte clases de lengua y literatura. Durante muchos años es y ha sido miembro del jurado del premio Aldecoa. Juanjo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Eres de esos profesores que ama tu profesión? Porque a pesar de estar jubilado, sigues impartiendo clases. Bueno, yo creo que no tengo ningún mérito por dar clases y por seguir, porque sencillamente hago lo que me gusta, porque quiero y porque puedo. Tengo salud y demás, si me lo permiten, no tengo ningún mérito. Y estoy haciendo lo que me da la gana. Formando periodistas también, por lo menos bueno, en una buena época. Intentando formar a periodistas. ¿Y no es fácil? Es que no es fácil, no, ninguno, porque yo cada día que leo el periódico, hoy mismo, ya he subrayado 4 o 5 faltas, pero de estas buenas, por periodistas además de cierto renombre. No me hagas un examen. No. Juanjo, porque seguro que suspendo. Se pasó lo de los exámenes, ya para ti se pasó. De acuerdo. Intentamos que normalmente, a ver si cada
vamos a decir, si cada 12 alumnos hay uno que saca algún provecho y que manifiesta algún deseo de mejorar, creo que me doy por satisfecho. Juanjo, ¿de acuerdo con la presentación Ignacio Aldecoa más conocido fuera que en casa? Yo creo que sí. Yo creo que más conocido fuera que en casa. En el sentido este de que lo conocen, pues, por lo menos en los ambientes cultos, los ambientes universitarios y demás, muchos, hasta yo creo que gente que ha estudiado carreras técnicas y que leen a Aldecoa por placer, como son pues tantos médicos que hoy día, pues, en fin, brillan en las letras, ¿eh? Hay muchos médicos, hay muchos abogados y demás que leen a Aldecoa, porque fue uno de los pioneros en España de la literatura del realismo social, ¿eh? Más algo tomado realmente de la vida, como nos va a decir luego Elías, que nos dirá, se me había citado en muchos artículos de otros literatos, y de repente el otro día en ABC, Julio Cadmán, sí, pues citaba a una lista de los de Manuel Alcántara, de los de su época, de su promoción, del Café Gijón, sí. y cita a Aldecoa. Además hace un elogio de él, así un poco de pasada, ¿no? Pero elogian, siempre elogios para Aldecoa. Yo creo que efectivamente se lo conoce. En cambio, yo no sé, si hiciéramos una encuesta o ir preguntando por la calle y seleccionando solamente a la gente de cultura y demás, preguntaríamos a ver qué sabes de Ignacio Aldecoa, pues no sé, si es que dicen que fue un escritor, ya es algo. Si dicen que fue un escritor de novelas y de novelas cuentos, ya diría yo que es mucho, ¿eh? Si les pide algún título de las novelas o de los cuentos, pues probablemente habría muy pocos que sabrían decirlos. Me comentabais... Y eso es historia. Yo el otro día en la exposición de libros que había en la Plaza España, con motivo de la fiesta del libro, pues me extrañó que solo vi un libro por casualidad usado y ya manoseado, un poco sucio, de Ignacio Aldecoa, cuentos de Ignacio Aldecoa, y lo tenía uno de los libreros. Y me dio una explicación, no sé lo que me quiso decir, pero me dio una explicación de por qué tal, porque le dije, pues que no se ven novelas no tienen nada de Aldecoa en toda la Plaza España, no, oiga. ¿Y qué explicación te dio? No me acuerdo. No te digo la verdad, me dijo algo y no sé por qué o sea, es que estábamos hablando del libro ese de los 100 que venían fotografiados, sí. Y ahí como aparezco yo, no sé qué me dijeron, pero y salimos, acabamos hablando de eso, de los libros. Me comentabais también que Ignacio Aldecoa muere en 1969, desde luego que para conocer a este personaje, por lo menos en la enseñanza reglada, en los cursos en los cuales se da lengua y literatura, luego ya otro asunto es totalmente diferente, Juanjo, cuando esos alumnos deciden precisamente estudiar dichas carreras en la universidad. ¿Por qué no se conoce en esos libros, en esos cursos fundamentales en la educación de cualquier alumno, la vida y obra de Ignacio Aldecoa? Yo, por ejemplo, no tengo ningún recuerdo de que en esos libros apareciera dicha obra. Pues sencillamente, vamos, tengo que, sin que sea mía la culpa, sí que yo echo la culpa en parte, por supuesto, al sistema de enseñanza, a todos estos cambios que está habiendo en la enseñanza primaria, en la ESO, en esto, en otro, en el bachillerato y demás. Entonces, tantos cambios pues hacen que efectivamente se mantenga lo que antes se enseñaba y demás, porque si se cambia hay que cambiar algo, entonces se va a cambiar pues aquello que más fácilmente se puede cambiar. Pero de todas formas, ¿qué diría yo? Hay tanto para estudiar en el aspecto de la literatura. Habría tantos hombres, tantas tendencias, tantas obras, que hay que eliminar. Ahora,
Lo que no comprendo yo es por qué, por ejemplo, aquí se elimine a Aldecoa y no se elimine a otros que están lejos de nosotros. ¿eh? Yo no sé si es que hay un número clausus de autores que hay que ver, y entonces hay autores de primera, de segunda, de tercera, y el que hace el texto pues dice, pues yo meto aquí esto. Lo mismo digo entre los profesores. Si un profesor tiene que explicar, fíjate, en mi tarea, cuando estaba en ciencias sociales y de la comunicación, en Lejona, la asignatura mía era literatura universal contemporánea. Dime tú, a ver, si es literatura universal, pues tengo que meter pues, de todas las naciones, o por lo menos de todas las lenguas, o las más importantes, y me dejaría, pues qué sé yo, autores chinos, autores, qué sé yo, de Sudamérica y demás, de negros que están ahora brillando, que están sacando autores del norte, y universal y contemporánea, la contemporaneidad cuando empieza, cuando acaba. Comienzo desde que la historia dice que la contemporaneidad empieza allá a mediados del siglo pasado y hasta ahora, y cuántos. Fíjate los miles de autores que hay. Lógicamente hay que seleccionar. Vamos a hablar, si te parece, Elías, un poco de Ignacio Aldecoa persona. Vamos a pedir también un esfuerzo y que recuerdes aquellos tiempos en Salamanca, cómo conociste a Ignacio Aldecoa, qué tipo de joven te encontraste, Pues qué actitudes tenía. nada, nos conocimos en la Plaza Mayor y nos presentó Carmen Martín Gaite, porque ella ya había conocido a Aldecoa, que había ido a estudiar a Salamanca, y yo ya la conocía, Carmen Martín Gaite, no me acuerdo, éramos unos grupos de estudiantes vascos, que estábamos juntos, que íbamos a comer al mismo comedor, al museo, y allí Carmen Martín Gaite me dijo, oye, que esto también es paisano tuyo, o qué es. Y me acuerdo que nos dimos un abracito, pero nos conocimos entonces allí, no en Vitoria, en la Florida, no. Eso ya te he explicado que cada uno íbamos a un colegio distinto, fuimos. Tampoco coincidimos por la edad, que había una diferencia de edad de 4 años. ¿Qué estudió Ignacio Aldecoa? Entonces en aquella época, en Salamanca, letras. Allí estudió los comunes, los años comunes, era primero y segundo, de filosofía y letras, que se llamaba, que eran unas asignaturas comunes para todos aquellos que iban a estudiar luego filología o geografía, historia, en fin, filosofía, etcétera, toda la rama esta de letras. Sí, el comienzo de las letras, sí. Humanidades, digamos. ¿Era un joven inquieto? ¿Cómo era Ignacio Aldecoa? Era a una altura de unos 70 aproximadamente. Era más bien deportista, había practicado deportes. No estaba gordo ni eso, estaba muy ágil y luego era pues muy charlatán, muy extrovertido, muy alegre, extraordinariamente alegre, y todo esto le gustaba mucho el alternar, conocer a gente. Yo creo que le encantaba conocer a gente y admirar a la gente con la cual convivía. Pero no era que se lo propusiera él para tener materia para sus obras, para decir voy a ver un personaje de estos, y no, pero le encantaba la forma de ser de la gente. Entonces se dejaba impresionado, se impresionaba precisamente por esas cualidades de los demás. Le hacían impresión a él la forma de ser de cada uno de nosotros. Pero luego eso lo ha podido aprovechar para eso, pero no era la finalidad de él decir, me voy a copiar aquí manera de ser de los demás. No, eso se entusiasmaba con la manera de ser de los demás, la vivía la forma de. Y por eso alguna vez por lo que yo he leído, dejaba a sus amigos, incluso en Salamanca y luego en Madrid, les abandonaba por días y se había ido, nadie sabía dónde, y resulta que estaba viviendo o malviviendo pues con unos gitanos. Oye, pero eso no es, eso que no estás diciendo así, es que estando estudiando en Salamanca, pues no sé, un día ni nos enteramos, ni nos lo contó después, pero conoció a unos chicos, no sé cómo decirte, a unos de estos bohemios que van por ahí
por los pueblos haciendo teatro o no sé, o buhoneros o gente de esas así, y se fue con ellos y siempre tuvo un viaje con ellos y volvió a Salamanca. Y luego se volvía y nada, y después decía Ahora dices, bueno, entonces es que era, y yo quiero decir que al mismo tiempo entonces era un señorito, porque era muy limpio, siempre muy limpio, muy cuidadoso. De familia acomodada en Vitoria. Familia acomodada en Vitoria, pero él iba siempre muy arreglado y hacía una ordinariedad en absoluto. Ni la forma de hablar, todo era selecto en su manera de ser. Le veo a Juanjo con un libro, Elías. No sé si nos va a leer algún fragmento de la obra. No es fragmento de la obra, sino que es un testimonio de Carlos Edmundo de Ori, que es un retrato de Aldecoa. Nos dice, era febril, sediento de vida y voluntarioso. Recuerdo sobre todo su estampa vertical, su garbo, de pie, parado o moviéndose en esguinces pronunciados, dominaba situaciones. Era alegre, simpático, no dejando ver tristezas. Esgrimía opiniones seguras, tenaz, persuasivo, siempre alerta, burlón, sarcástico, a carcajada homérica, más que chistoso, chispeante, alto y más a mi lado, fino, guapo, tranquilargo, nervioso, blanco, muy blanco y aniñado. Está perfectamente descrito. Lo de su cara de niño... Carlos Edmundo de Ori, que era, yo lo conocía, Carlos Edmundo, vino una vez a Vitoria, bueno, sigue. Lo de su cara de niño se ha dicho y repetido en todo tiempo. Bien peinado, orejudo, cejudo, barbilampiño. Nunca, creo, se dejó la barba. No sé qué ternura desvalida retumaba de él, tal una cualidad anexa a su simpatía humana. Y Umbral, dice, era noble, sobrio, elegante, caballero y entero como un escritor anglosajón. Francisco Umbral, que seguro que tuvo ciertos contactos con Ignacio Aldecoa en Salamanca, en Madrid. En el Café Gijón Umbral, porque a mí me presentó a Camilo José Cela en el Café Gijón, un día que fui yo, y yo no le di ninguna importancia a Camilo José Cela, porque entonces todavía no era un personaje, eso sería el año, no sé, un año que fui yo recién ido él a Salamanca. O sea, yo coincidí un viaje por los motivos de la especialidad, cosa médica, y fui al Café Gijón y me encontré ahí, me presentó Camilo José Cela, sin que entonces tuviera la importancia que tiene hoy, entonces no era conocido. El mismo Umbral coloca a Aldecoa, dice, me parece que podía estar entre el barroquismo de Cela y la sencillez de Delibes. Es un escritor justo, sabio, europeo y exacto. ¿Europeo? Sí. Aquí no le habíamos hecho justicia, y es la verdad, porque él era un escritor puro y cualquier chisgarabí con premio ha tenido más gloria y más ventas que él, siendo como era uno de los 3 grandes de los últimos 30 años. Y no hay que darle más vueltas. ¿Qué querrá decir con europeo? ¿Con europeo? Pues era un escritor que efectivamente había tomado en la postura del trabajo sobre este realismo, el realismo social propio de los escritores que antes habían estado en Europa y además escritores ingleses, escritores franceses en los años 30, 40. Resulta curioso, Díaz, que una persona, como decíamos, de una familia acomodada en Vitoria, con enseñanza en sus primeros años en un colegio religioso, luego con estudios universitarios en Salamanca, pues se acercara tanto a las personas de la calle, pero no quizás a esas personas que van y vienen y hacen sus cosas diarias, que suben a casa y bajan, sino a esas personas, como decías, que van de ciudad en ciudad. Es que le gustaba, no sé, le chocaba a la gente que era distinta, que no era burguesa. Y entonces todo el que se salía de lo corriente para Aldecoa no era con esa finalidad que te dije yo, de crear persona o materia para poder escribir, no. Es que le impresionaba y le gustaba cuando se encontraba con una persona rara, lo que fuera, que tenía cualidades distintas de las que tenemos la inmensa mayoría. En cuanto había un tío que era distinto, aquella persona era para Aldecoa un motivo
de acercarse a él y no sé, y sentirse compenetrado con las cualidades de los demás, de toda clase de gente. ¿Recuerdas una anécdota? Una. Cualquiera que te venga ahora mismo a la cabeza. Algo que te haya ocurrido con Ignacio Aldecoa, algo que te llamó la atención, algo que os ocurrió. Ahora mismo no. Pues ahora mismo así que Sin embargo, en tu recuerdo siempre está Ignacio Aldecoa. sí. Ahora mismo, durante este fin de semana, habías estado en la Feria del Libro y viendo y llegar a la feria y ver cuántos libros hay de Ignacio Aldecoa. Algo pues eso te voy a decir, las anécdotas de Aldecoa surgen cuando estamos los amigos que fuimos de Aldecoa y estamos juntos, Juanito Cortázar y tal, y de repente sale algo, ¿eso te acuerdas? Y entonces hacemos una referencia a algo que sucedió estando con Aldecoa. Porque con Aldecoa, el otro día salió la de Aldecoa estando yo con Munguira. ¿Sabes? Saca una fotografía y dice, pero no sabes que estuvimos en Palma de Mallorca, en Ibiza, con Aldecoa, que estaban allí. Y fuimos de juerga y estuvimos en Ibiza con él. Y Munguira, pues no te digo nada, con las anécdotas le he llamado a Munguira y lo he localizado, porque seguro que anécdotas de la estancia en Ibiza se la sabe Munguira perfectamente. Como cuando a uno dice, oye, un chiste. En este momento, pero oye, estando en una cena y después de haber cenado esto y el café y la copita y tal, y en plan de eso, el uno tiene un chiste y el otro dice dos y el otro le contesta a los dos y va saliendo ellos solos. Estamos hablando, Juanjo, de la década de los 50, de la década de los 60. ¿Cómo era el ambiente literario en aquel entonces, en Madrid, donde Ignacio Aldecoa vivió tantos años? Bueno, en Madrid el ambiente literario, no te voy a decir que era pobre, pero tenemos que pensar que había habido muchas bajas entre los escritores. Entonces, la guerra pues estaba bastante reciente. Él estaba estudiando en Salamanca, en realidad había ido, me parece, a Salamanca el año 42. En el 42 terminó en el Colegio de los Marianistas y se trasladó a Salamanca para eso, el año 42. Sí, 43. Entonces, oye, estaba reciente la guerra española, había algunos en fin, habían muerto de forma más o menos violenta y demás. Los otros, muchos estaban fuera. Allí se habían quedado algunos que eran denostados por una parte y sí. Pero me impresionaban, por ejemplo, los italianos que estuvieron aquí en la guerra, pues para aquello eran cosas, pues, conoció muy bien, hizo amistad con algunos, convivió con los italianos que vinieron a la guerra, les gustaba porque eran distintos. Te digo, entonces pues estaban pues algunos poetas de la generación del 27, como por ejemplo el gran Damaso Alonso, entonces era uno de los principales. Estaban algunos otros también que habían salido, adictos más o menos al régimen que instaurado. Estaban pues otros que intentaban de alguna forma evitar la censura por medio de, o hablando de las cosas con eufemismos y tal, para que la censura no. Pero mira, yo te quiero decir, tenemos que decirlo, que no estaba politizado. No. Nunca hablaba de política en el comedor del Seu, cenando, comiendo de las jorgas. Y eso no defender o politizarse y defender un ideal o no, en absoluto, nunca hablaba de política. ¿Qué aportó? Lo tomaba todo a broma, todo a chacota, veía la parte graciosa que podía haber en cada faceta. Eso es lo que... Y en aquel panorama, en aquel momento tan especial, acabado una guerra, ¿qué aporta Ignacio? Lo que va aportando es lo que decía antes, es el realismo social. Es una literatura pues casi del pueblo bajo, de los pobres, de los obreros. Es una literatura en la que
él va siempre a ver... Sí, fueron los años difíciles de los hambre, años todas esas difíciles, y él le va a entusiasmar y va a ver los pequeños seres de la creación, las lagartijas, las ranas, sí, las culebras, esto porque era lo que correspondía a la vida real, la vida que él había vivido aquí en Vitoria. El cuento pero era muy sensible, es que también era un poco infantil, sí, era un poco crío, y las lagartijas o cualquier cosa, pues como a los críos podía ser. sí, pero después va a aludir a eso, va a aludir a eso, ¿eh? Y entonces va a ser un trabajador de esa clase social pobre, de esta que malvive, además de las cosas pequeñas, que él va a sacar, y de los que efectivamente tienen que trabajar mucho, por ejemplo, con el viento solano, es más, la vida de estos pescadores, Sí, que arriesgan, que tienen... pues sabes que lleva una vida difícil, la parte heroica que puede haber en una Es el... no sé, pescadores y tal, todo eso no sobrecoge. Comentabas antes, Elías, el Café de Gijón en Madrid, aquellas tertulias. Cuéntanos, ¿a qué hora se reunían? ¿Quiénes se reunían? ¿Cómo era una tertulia en el Café? Yo en el Café Gijón estuve unas cuantas veces, pero no puedo describirte porque haber ya asistido estuve 2 o 3 veces, pero siempre a buscar a José Ignacio Aldecoa o una cosa así. ¿Eran tertulias cerradas? ¿Podía entrar cualquier persona? Sí, al café entraba cualquier cosa. Pero me refiero a la cuadrilla de amigos. No, eran tertulias completamente abiertas. O sea, entraba cualquiera allí, entonces estaban allí los grandes, no sé, los que se creían, o les creíamos, los grandes maestros, y entonces estaban allí rodeados de gente. Además, podían estar en una mesa algunos y en otra otros, y en uno, pues ahí estaba pues el CEL, ahí estaba el umbral, y estaba, antes de, por supuesto, tengo que quitar a Cela, al auténtico Cela, el Cela, que a mí más válido. El CEL actual para ti no es auténtico. Le queda un poco no, a ver, para mí es el Cela de sus comienzos, esto no ha hecho más que, no. Pero estos que efectivamente habían iniciado este estudio, este trabajo de la literatura social y demás. Decías que en aquel momento, pues el momento era árido, pobre, no solo en la literatura, sino en todos los campos de la vida. Era pobre, fueron unos años difíciles. Era pobre en el sentido de que no había muchos, pero fue rico porque los que efectivamente estuvieron aquí hicieron pues obras muy válidas. Pero me decías que era pobre incluso en Madrid. No me quiero imaginar cómo era en Vitoria. Me refiero a la posibilidad de que un escritor, un literato de aquella época hubiera tomado la decisión de quedarse en Vitoria. ¿Hubiera sido posible, quedándose en Vitoria, llegar a ser... No sé, oye, en Vitoria había habido pues una cierta tradición de gente de letras. Aquí, por lo menos en poesía, pues estaba Herminio Madina Beitia, que aunque no es una figura, vamos a decir, nacional, aquí era muy válido. Herminio Madina Beitia, pues estaba este mismo Francisco Varillo, también, o digo, Fernando Varillo. Había otros que incluso... de Guerrero, Guerrero, sí. Tiene escritos no sé cuántos libros, 8, 10 o 20, no sé, sobre la división azul. Que se fue a Rusia. Bueno, él era especial, pero dentro de eso había, pues, oye, había una cierta, y había otros, sí, en este momento no recuerdo, pero era conocido, no hubiera sido conocido, qué sé yo, dentro de la nación, como un... Pero el que quería progresar dentro de ese para ser conocido, se iban a Madrid o se imaginaban. Sí. Es que era... había el ambiente propio para sus grupos, pues el grupo de Aldecoa, con la Carmen Martín Gaite, con todos y iban todos los días se encontraban en bares determinados, comían, picaban entre ellos y hacían unas tertulias juntas
Sin embargo, Juanjo, en las obras de Ignacio Aldecoa hace referencia en algunos casos a Vitoria-Gasteiz. Y yo creo que podemos encontrar alusiones a Vitoria, pero en todo. Pues mira, tengo aquí mismo, tengo un Lluvia del Domingo, que es uno de los cuentos más bonitos, que parece que uno lo lee y si no nos ha dicho nada. Ha dicho muchísimo, ha dicho cómo era un domingo para un joven de 16, 18, 20 años en Vitoria. El ver llover, nada más, el asomarse a la ventana y ver cómo caen las gotas de lluvia, y recordar y querer salir, y dónde voy, y me marcho. Pero aquí alude, sin más ni más, era una hazaña mayor, mentía. Bueno, el frasco grande habla de estar retratando cómo era su habitación. No encuentra otra manera de distraerse y entonces ha mirado por la ventana esto y después empieza a mirar cosas de su habitación y ve los libros y ve los frascos en los que él tenía animales y dice: Ventura de las ranas. Habían caminado él y su amigo Juan por el sendero de la vía del ferrocarril hasta la fuente de la pared. Mira, eso no sé dónde está. ¿O dónde está? La fuente de la pared. Sí. También está con minúsculas, Camino como de- si fuera una fuente cualquiera Camino de Alarizu. que se podía encontrar en cualquier sitio. Pero la fuente de la pared estaba esto cerca de Alarizu, por donde el puente del ferrocarril, ¿cómo se llama el puente? ¿Puente Nuevo? No. En la zona de plantaciones, no. Aproximadamente por ahí. Esa zona, Además, antes de llegar a Oraizu. Pero saliendo, por ejemplo, ciertas calles, coges la calle, cruzas el puente y pasas al barrio de la Dulza, sí. Pues el lado izquierdo, la más izquierda, de eso ahí acabas pasando por la fuente de la pared. Es una fuente, por supuesto, desaparecida. Yo no sé si... No, yo no he visto entre mucho hace años. Pero además fue una fuente famosa, porque junto a ella o en ella se cometió un asesinato, ¿no? Sí. Tú recuerdas perfectamente, una lechera y tal. Claro, sí. Entonces, Toda la gente que sea alrededor del juzgado, sí, cuando iban a juzgar el caso de la mujer que mataron a la lechera, y claro, todo el pueblo de mujeres de Vitoria a protestar o así. y yo cuando veo aquí esto de la fuente de la pared con minúsculas, porque si la veo con mayúsculas, diría, hombre, Vitoria, está hablando de Vitoria, pero aquí lo veo con minúsculas y cualquiera dice, bueno, pues la fuente de la pared que es esa alusión a Vitoria. Pero quisiera quitarle el localismo, quizás él, y no ponerlo maíz. No creo, porque todo está salpicado así de alusiones de una forma o de otra, aunque está escrito en su madurez, vamos, años más tarde, pero él habla de Vitoria cuando habla del patio de armas, pero ¿qué pasa del patio de armas? Es que efectivamente los marianistas tenían un gran patio como tienen ahora, pero allí se hacía la instrucción. En la zona de la calle Castilla. En la zona de la calle, en el patio de los marianistas, se hacía la instrucción. Es que allí hubo italianos. Y allí iban los niños de Vitoria, de los flechas, a hacer la instrucción también. O sea que efectivamente era un patio de armas, un patio donde sí, no había armas, pero se preparaba uno para... Muy bien lo puede llamar entonces patio de armas. Y es un poco más hacia un cuartel que había en el paseo de Urquijo, el paseo del Bueno, podría decir también, pero el patio de armas para mí es el patio del colegio suyo, sí, donde que al fin y al cabo podría ser también una forma metafórica de decir patio de armas donde yo he estado allí. Tenía pocos años. No creo que le gustaba mucho la educación del colegio por cosas de estas, y entonces para él pues era un poco un cuartel, un sitio donde no sé, podía haber ahí muchas. Llevamos más de media hora hablando de Ignacio Aldecoa y creo, Elías, que es fundamental también que llegado este momento hablemos de su compañera, de Josefina. ¿Cuándo conoce Ignacio Aldecoa a Josefina? Pues ya ahí yo no te puedo decir porque ya él la conoce en Madrid cuando se ha marchado
de Vitoria y él está en Salamanca, y allí es donde cuando conoce a Josefina. Entonces yo no te puedo hablar de las relaciones entre ellos. Esa parte de la vida personal de Ignacio Aldecoa no conoces, pero sí que es fundamental en la obra literaria el papel de Josefina, que actualmente también en algunos momentos, en algunos días, en algunos meses suele pasarse, por lo menos si nos hace una visita por Vitoria-Gasteiz. Una mujer que en los momentos difíciles, porque Ignacio Aldecoa también conoció momentos difíciles, fue el sustento de la familia, el sustento económico. Sí. Josefina, una mujer que hacía la carrera con él, con la vivienda, ¿entiendes? Sí. Pero ella era muy aprovechada y muy organizada. Y lo que hacía es, lo que hizo es hacerle trabajar a José Ignacio Aldecoa, porque lo mandaba quedarse en casa y decir, tú a escribir aquí y tal, ¿entiendes? Y en ese sentido es la que levantó un poco la familia. Aparte de eso, que debía poseer pues algún, no sé, yo, personalmente era una familia más acomodada o más organizada, no sé, que José Ignacio Aldecoa. Un poco anárquico en su forma de comportarse. José Ignacio Aldecoa presumía, yo le solía llamar muchas veces el moro de Escarza, porque él presumía de que procedía del moro de Escarza, de que yo sabía el moro de Escarza, y descendiente del moro de Escarza. El moro de Escarza, no sé quién sería, fue un personaje famoso, que a Escarza se refiere a un pueblo de Treviño. Sí. Próximo a Treviño, cuando vas a Treviño y coges la carretera para entrar a Treviño, bajando de aquí, a mano derecha se sube a ese pueblo de Escarza. Y no sé por qué presumir de lo del moro de Escarza. A lo mejor es que... Pero volviendo a Juanjo, sí. ¿Qué papel representa Josefina en la obra de Ignacio Aldecoa? Pues eso, que te... Pues yo realmente fue el gran apoyo suyo, el gran apoyo, fue la que le mantuvo, la que le animó, la que sabía de vez en cuando pues aguantar, pues no voy a decir sus infidelidades, pero sí sus pequeños baches de ánimo y demás. Una mujer aplicada, es una mujer fuerte en el sentido este de que efectivamente supo llevarlo y supo animarlo y estimularlo. Estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, que lo has descrito, porque la impresión que yo tenía era eso, que influía mucho sobre Aldecoa y le mandaba, ¿sabes? Le mandaba a estudiar, le mandaba a preocuparse de lo que iba a escribir y tal, estudiar, etcétera. Que era el... Sí, porque además, claro, ya sabes que Josefina, a final de los años 50, fundó el colegio un colegio privado en Madrid, y para ellos llegó la estabilidad económica bastante bien, pero hasta el año 50 pues tuvieron que aguantar y sufrir pues años difíciles y más. Y desde el año 50 es desde el momento en que Ignacio puede dedicarse más a la labor de escribir, de publicar. Pero claro, había alguien que le tenía que mover, porque por Ignacio hubiera estado siempre detrás de esta tribu gitana, y después de aquí se hubiera pasado con unos titiriteros, y después hubiera ido pues en el barco de unos pescadores, y después hubiera ido con los chamarineros, y con esto a él le gustaba más ver la vida de cerca. Sin embargo, para escribir necesitaba la experiencia. Claro, es lógico, todo aquel escritor escribe de su experiencia. Sus referencias al mar las hace también estando en barcos, conociendo cuál es la vida de los pescadores. Sí. Se embarcó, Se embarcó, claro. Y se hace un viaje con unos pescadores, tú lo sabes mejor que yo, eso, porque no has leído, ¿verdad? Sí, vivió la vida de los pescadores. Vivió la vida yendo con ellos, conversando con ellos. Además, Aldecoa tenía otra cosa, y es que él no solamente vivía la realidad, sino que vivía también la imaginación, porque uno de sus pasatiempos favoritos era
ver mapas e imaginar posibles viajes, dejaba volar la imaginación, y entonces eso es lo que efectivamente le hacía compaginar la realidad que él vivía, que él tenía, que él sabía, que él había visto, que había efectivamente en fin, vivido, ¿no?, con toda esta imaginación poderosa que él tenía. Él visitó Polonia en el año 64 y estuvo en Estados Unidos también, en Nueva York, con Josefina, y estuvo en Francia, estuvo en Gran Bretaña, en Alemania, en Holanda, en fin, viajó mucho. Ahora, para él los veranos solía ir a Ibiza, primero, los primeros años. Quizás por el espíritu bohemio de la isla, y tenía entonces. Tenía un apartamento, una vivienda ahí. Y muy de joven. En San Antonio Abad tenía la vivienda, en Ibiza. Allí fue donde Munguira y yo estuvimos allí fue donde vivió. Los amigos nuestros de Ibiza fuimos a verle a Ibiza. Durante bastante tiempo con Josefina y con Ramón Bajo, con Susana. Uno de los grandes amigos era Ramón Bajo, que era un personaje. Ramón Bajo. ¿Dónde se murió? Murió. Ramón Bajo. Hace mucho. De los 3 años. Y como Ignacio Aldecoa también murió, y como te decía Elías, murió muy joven. Sí, 44 años. De un ataque al corazón, decías. Un ataque al corazón. Y además parece que Matute y Josefina hablan de que en días anteriores había tenido un cierto cosquilleo en los dedos, en la mano, en los dedos y demás, y que él se quejaba y que él hasta había advertido, y creo que esto se acaba, una cosa de esas. Y que efectivamente, pues horas antes de esto, estaba él un poco, no sé, nervioso y intranquilo por eso, porque estaba con el cosquilleo ese. Han pasado 30 años de la muerte de Ignacio Aldecoa. Elías, ¿crees que los vitorianos, que los alaveses, que los vascos recordamos a Ignacio Aldecoa, que lo tenemos presente? Creo que estamos un poco en deuda con él, o bastante. Creo que Ignacio Aldecoa es un personaje que se merece mucho más atención y mucho de reconocimiento público de sus cualidades. Tenía que ser más conocido, más popular. Yo creo que sí, pero es que lo que ocurre, hombre, hace unos años, en el año 80 y el año 94, fue cuando se habló de un monumento a celebrar los 25 años. Lo del monumento está progresando porque se han vencido las dificultades que hemos tenido, que es que la Diputación no colaboraba. Hicimos a la Diputación varias veces, yo hice visitas para pedir eso, y que les parecía muy caro el presupuesto que había pedido el escultor Rivas. ¿Qué presupuesto era? 6 y pico millones. No sé cuánto pide, porque es una cosa que la hace él y la lleva él, no sé cómo. Y yo había ofertado que yo colaboraba a los amigos de eso, de los gestiones que hacía, que íbamos a dar 1 millón de pesetas. Pero me han llamado un sobrino, un hijo de la hermana de Aldecoa, y hemos llegado a concluir que vamos a poner, y él va a hacer unas gestiones entre amistades de Aldecoa y yo también por otro lado, que vamos a poner 500.000 pesetas cada uno. Y dándonos a Aurelio Rivas, sí, que no es Aurelio, va a progresar el hacer e implantar el monumento de Aldecoa, porque la estatua está terminada. Y la tiene Rivas la tiene Rivas en su que tiene. Pero es que además, oye, si la administración, si tiene unos tantos por cientos que debe dedicar a obras de arte, en las obras el ayuntamiento ha colaborado, y ahí por parte del ayuntamiento todo hecho para pagar lo que pide Rivas. Pero la Diputación es la que, por una serie de gestiones, ha habido unos que estaban contra la cantidad de dinero que pedía Aurelio Rivas por hacer el monumento de Aldecoa. Medio millón de pesetas por barba es querer mucho, Ignacio Aldecoa. Hay que juntar a 3 amigos, por lo menos. ¿Lo ves posible? No, me ha llamado el sobrino de Aldecoa
el que me ha llamado, que me decía, dime tú, cuánto, no sé, que él estaba dispuesto a poner otro tanto de lo que yo pusiera. O sea, yo tenía más que poner millones y el Aldecoa, su sobrino, iba el doble. ¿Y dónde se colocaría? Enfrente de la Casa de Cultura, donde hay unas palmeras, hay 3 o 4 palmeras. Allí hemos estudiado un sitio que es estupendo para poner allí la estatua de Aldecoa, que está terminada, no le falta a Rivas más que... Rivas ha mandado, no sé, pues a toda la gente conocida mandar cómo era Aldecoa. Entonces cada uno le hemos dado fotografías y dibujos y tal, y el Rivas nos ha estudiado y le ha sacado bastante parecido, un guapito, tal, muy bien a Aldecoa. ¿Tiene que ver algo con nuestro carácter, Juanjo, esto de las esculturas y las pocas esculturas de personajes que hay en la ciudad? Porque si accedes a otra ciudad, sí que te encuentras con más personajes, con más esculturas. Además, sí tiene que ver algo con nuestro carácter. No sé, en este momento yo no sé cuántas esculturas hay de personajes en Vitoria, pero que sí es cierto que personajes vitorianos, pues 3, 4, Miradier, Moraza, Sebastián Díaz también, la Paloma. Buridi, un busto y un bustillo. San Francisco de Vitoria es otro gusto. Bueno, San Prudencio, vamos, es la Armentia. O sea, ¿habrá más por ahí? Pues hombre, yo a veces... ¿Tenés más? Oye, un alavés que era de Ollón. Sí. ¿A quién te refieres? A un ministro de Isabel II, de Olazábal. Fue un personaje de las primeras de Vitoria, pues es que no hay, tenemos otras, el caminante, bueno, pero ese es un personaje anónimo, es vitoriano, pero es anónimo, no tiene nombre. Tuvo su polémica, pero al final está compartido. Vamos, quiero decir, oye, que yo creo que hay... En el banco, fuera del personaje, que efectivamente... Pero hay otra cosa. Mira, en la cuestión esta que citabas al principio de el concurso de la divulgación de cuentos Aldecoa, ha habido años en que han llegado casi 500, no sé qué pasaron. 500 aspirantes al premio de Aldecoa. Es un premio, por lo tanto, conocido. Es un premio muy conocido. Oye, que en la próxima convocatoria, un premio que el año 72 empieza con un premio de 75.000 pesetas, en esta convocatoria del 99 es un premio de 800.000 pesetas. Claro, 75 del año 72, pues vendría a ser también 800.000 de ahora, pero son más del 10 más de 10 veces más. O sea que está bien. Entonces, entre los 25 años o 27 años que se llevan de los premios, un año ha habido el que el primer premio ha sido un vitoriano. Y yo no sé, pero a veces cuando estamos reunidos, si tenemos los cuentos entre manos y estamos haciendo pues la labor del jurado, pues decimos, este parece vitoriano. Y lo señalamos porque parece que es de Vitoria. Pero no sabría decir de 500 cuantos de Vitoria participan. ¿Esto qué es? Pues sencillamente, volviendo a lo que antes decíamos, si los profesores, y yo el primero, a los niños empezamos por hacerles leer cuentos. Claro, para ellos tiene que haber unos libros. Porque pueden ser unos libros sencillos, unos libros con media docena de cuentos, propios para niños, para infantiles, 8 o 9 años. Y puede haber otros libros también con una docena de cuentos o docena y media para niños de 12 años. Y eso es obligarlos a leer en las escuelas.
Y claro, yo en la universidad, en vez de hacerles leer, pues qué sé yo, la obra de eso, pues, que lean. Y en vez de hacer pues una tesis doctoral sobre las poesías de Medellín, ya los cuentos del Decoa. Y eso tenemos que usar un poco los profesores, la administración, el sistema de educación, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ocurre. Es menos conocido aquí, claro, no es conocido tampoco por estudiantes de Sevilla, de por ahí, o de otras naciones, pero los medios culturales, pues... Y se acerca ya el momento de despedirnos. Hemos estado casi 50 minutos en esta tertulia de Radio Vitoria, que como saben siempre nos trae Eusko Ikaskuntza. Hoy con Ignacio Aldecoa. Desde luego que hemos intentado llevarles hasta sus receptores algunos conceptos, algunas ideas, una manera de acercarse a una persona que nació en nuestra capital, en Vitoria-Gasteiz. Siempre y todos cometemos a lo largo de nuestra vida diversos pecados. Uno de ellos puede ser pues no leer a Ignacio Aldecoa. Si tienen la oportunidad, seguro que por casa tienen algún libro de él, háganlo en uno de los momentos que tengan de asueto. Elías, muchas gracias por estar con nosotros. Juanjo, Orquídea Mendívil, hasta otra. Muchas gracias.